Bien, a ver, en cuanto al cilindro, bueno, podemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Para un cilindro vamos a ver la parte práctica, lo básico por el momento, y luego vamos a ir viendo algunos detalles adicionales. Si yo hablo de un cilindro, por ejemplo, tengo en la mente, puede ser un tarro de leche, por ejemplo, en la forma de un cilindro, puede ser de repente la forma de un vaso, ¿no? Tiene la forma de un cilindro, o un recipiente, o un balde, ¿no? Eso me da la idea de un cilindro también, ¿sí? Entonces vamos a tener en cuenta esos criterios, pero ¿cómo lo formo, no? ¿Cómo genera un cilindro? En este caso en particular vamos a ver el cilindro circular recto. ¿Qué es un cilindro circular recto o también llamado cilindro de revolución? Es aquel cilindro que se obtiene al hacer girar una región rectangular, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos el rectángulo está girando y lo que genera o lo que forma o determina es esta figura llamada cilindro de revolución, donde el lado sobre el cual gira es el llamado eje, ¿sí? Este es llamado eje. El lado paralelo a este es lo que genera o forma la superficie lateral. A este se le conoce como la generatriz, ¿no? Genera o forma la superficie lateral. Todas las líneas que ustedes observan son iguales. Este lado del rectángulo, así también como él, son los que forman o generan a las bases del cilindro. La parte de abajo y la parte de arriba son las bases. Estas van a ser justamente las bases que son círculos, congruentes obviamente porque son iguales, ¿no? Entonces, esta es la forma de obtener un cilindro circular recto o también llamado de revolución. Característica, la distancia entre las bases se llama altura y en este caso en particular la altura y la generatriz van a ser iguales, ¿no? O van a tener la misma longitud. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosas los que se te va a pedir en este caso? Se va a pedir tres cosas básicas. Área lateral, se va a pedir área total y también se va a pedir el volumen. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. En el caso del volumen, que es el cálculo como el área de la base con la altura, para este gráfico, como la base es círculo, entonces vamos a tener en cuenta que el círculo es pi por r cuadrado. Por esa razón que en algunos libros ustedes van a ver el volumen como pi r cuadrado por h, ¿no? De forma directa. En el caso del área lateral, recuerda, va a ser 2pi r por su generatriz. Pero vamos a tener en cuenta también que para este tipo de cilindro, ya lo vamos a mencionar dentro de un momento cuando son diferentes, en este tipo de cilindros vamos a indicar que la generatriz y la altura son iguales también, ¿sí? Para este cilindro, la generatriz y la altura son iguales. Así que puede ser reemplazado por el G, que llamamos generatriz, o puede ser H. En los libros a veces tú vas a encontrar al área total ya reemplazado el área lateral y reemplazado el área de la base. Por eso que puedes de repente observar en algunos libros vas a encontrarlo así, como pi por el radio, pi por r, paréntesis, g más r. Bueno, en este caso, 2 adelante, 2 delante de él, ¿no? No, me faltó colocar el número 2. Ahí está. Aquí 2 veces. Esta es la forma también de tener el área total. 2pi por el radio, paréntesis, generatriz por r. Lo único que se ha hecho es reemplazar el área lateral, se ha reemplazado, y el área de la base se ha reemplazado acá. Y ahí es donde se obtiene esto, ¿no? Es lo mismo. Bien, a eso llamamos entonces cilindro circular recto. Entonces recuerda que la generatriz es igual a la altura, la base es un círculo, no te olvides, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora vamos a ver rápidamente qué es el desarrollo lateral. ¿A qué le llaman desarrollo lateral en un cilindro? Imagínense un tarro de leche, seguramente ustedes han hecho este procedimiento, ¿no? Tienen un tarro de leche, han sacado la envoltura de dicho tarro de leche o de una conserva, de un atún de repente, ¿no? Y esa envoltura, cuando tú lo sacas y lo colocas en una mesa, de forma extendida obviamente,
¿Qué figura tienes ahí, no? ¿Qué figura es la que se obtiene? ¿Ya? Un rectángulo. Correcto, muy bien, joven. Así es, se obtiene un rectángulo. Así es. Entonces, ese rectángulo que ustedes tienen es lo que se le llama desarrollo lateral del cilindro, ¿sí? A eso se le llama desarrollo lateral del cilindro. Cuando tú sacas la envoltura del tarro leche o de una conserva y lo colocas en una mesa de forma extendida, a eso le llamamos nosotros desarrollo lateral. ¿Ya? Ese procedimiento se llama desarrollo lateral. Entonces, eso lo vamos a mencionar acá. Ahí está, miren, tienes el cilindro y aquí al costadito nada más está su desarrollo. ¿Ya? Este es el llamado desarrollo lateral. Característica, un lado de este desarrollo coincide con la generatriz o también podríamos decir la altura, ¿no? Porque recuerda, son iguales. ¿Ya? Recuerda que son iguales. Listo. Otra característica. Otra característica es tener en cuenta esto, que el lado del rectángulo, este lado del rectángulo, no va a ser como algunos piensan y se equivocan ahí, piensan que es el diámetro de la base. No es el diámetro, ¿ya? No es el diámetro. ¿Por qué no es el diámetro? Porque el diámetro es la línea que está en el medio de la figura. Y en este caso, el borde de este rectángulo, la parte de abajo, está alrededor de la base, pues, ¿no? Está alrededor de la base, que es un círculo. Por esa razón que este lado es 2πr. Porque recuerda, el perímetro del círculo es 2pi por r. Entonces, ese viene a ser el lado de. Muy bien, esa es la forma de obtener el área lateral. ¿Sí? Esa es la forma de obtener el área lateral. O, perdón, el desarrollo lateral. Ya uno deduce, ahí puedes deducir que el área de este rectángulo es el área del, o es el área lateral del cilindro, ¿no? ¿Y cómo se calcula el área de este rectángulo? Multiplicando este lado 2πr por g, que es justamente lo que tienes aquí en la primera fórmula que les mencioné. Área lateral, 2πrg, ¿no? Ahí lo deduces. Obviamente, si tú quieres la parte del área total, le agregas las bases, ¿no? La base de arriba es un círculo, otro círculo, tienes el área total. Así lo puedes deducir. Bien, ese es un cilindro circular recto o llamado de revolución. Pero te comentaba que esos no son los únicos, o este no es el único cilindro que hay, obviamente. También podemos mencionar lo que se llama un cilindro oblicuo. En este caso dice de sección recta circular. A ver, seguramente ustedes han visto o han ido al mercado y han encontrado o han comprado, por ejemplo, un fideo que se llama canuto. ¿Sí? Hay algunos seguramente que recuerdan ello, si no es de repente todos. Hay un fideo que se llama canuto, que justamente esa forma es lo que viene a ser un cilindro oblicuo. Otro ejemplo, por ejemplo, la Torre de Pisa también es un claro ejemplo de un cilindro oblicuo. ¿Por qué? Porque un cilindro oblicuo se caracteriza porque su generatriz no es perpendicular a la base, o sea, está inclinada, en otras palabras. Por ejemplo, en este gráfico, ahí está, este representa un cilindro oblicuo, donde la base no necesariamente es un círculo. Por eso dice aquí, la base es una elipse. ¿Puede ser un círculo? Sí, pero no necesariamente. Yo le he puesto aquí una elipse de forma general. ¿Ya? Ahora, si ustedes recuerdan, o los que de repente conocen el fideo canuto, justamente tiene esta forma, exactamente la misma forma que está aquí, es lo que tiene ese tipo de fideo. Exactamente así. La base es una elipse. Ahora, ¿a qué le llaman sección recta? Los que conocen el fideo canuto, por ejemplo, y lo han comido de repente con una pasta o en sopa, por ejemplo, y lo cortan al fideo. Pero ese corte
que agarres, por ejemplo, un cuchillo y lo cortas con respecto de esta línea, formando un ángulo de 90 grados, esa sección que queda en el borde se llama sección recta. Y esa sección recta viene a ser un círculo. Esa es la característica de este tipo de cilindro. Cuando la base, repito, es una elipse. De este cilindro, ¿también se puede calcular su volumen? Sí, se puede calcular su volumen. También se puede calcular su área. Solo depende de qué es lo que te pidan para que utilices las propiedades. Por ejemplo, si a mí me piden calcular, por ejemplo, el área, entonces la forma de calcular el área, dice, es 2pi por r y por g. Profe, pero la base no tiene radio. No, la sección recta tiene radio, porque esa sección recta es el círculo. Entonces tú agarras 2pi r de esta sección y le multiplicas con su generatriz. Aquí puedes ver claramente que la generatriz y la altura son diferentes. ¿Ah? Son diferentes. Lo que en el cilindro circular recto eran iguales, no te olvides. Ahora, para el volumen tienes dos maneras de obtenerlo. Una forma, área de la base multiplicado con su altura. Otra manera, el área de la sección recta, por eso dice pi r cuadrado, pero multiplicado por g. Aquí no vas a reemplazar h, aquí es g. Pi r cuadrado por g, pero usando esta sección recta. Porque aquí recuerda que g y h son diferentes. ¿Quién es mayor aquí? G. G es mayor que h. Profesor, una consulta. Sí, dime. Del cilindro circular recto, la generatriz y la altura es igual, ¿no? En el cilindro circular recto son iguales. En él sí. En el cilindro circular recto son iguales. En el oblicuo, la generatriz es mayor que la altura. ¿Ah? No se olviden, la generatriz es mayor a la altura. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, de repente uno dirá, profe, pero la base es una elipse. ¿Cómo calculo el área de esa elipse? Ah, bueno. ¿Hay una forma de calcular el área de la elipse? Claro que sí. Claro que sí. La forma es así. Se traza una línea que no se llama diámetro. Cuando esta figura es una elipse, a esta no le llaman diámetro, se llama eje mayor. Así se llama. Vamos a llamarle a eje mayor. Este puntito es el centro. Esta línea se llama eje mayor. Y luego hay otra línea perpendicular, usualmente perpendicular, no necesariamente, pero pues vamos a indicar la perpendicular para que sea mejor. Y a esta le vamos a llamar B aquí y B aquí. ¿Cómo se llama a esta otra línea que justamente los dos se intersectan en el centro? Esta otra línea que le he llamado B a cada parte se llama eje menor. Entonces, esta línea horizontal, si lo podemos decir así, es eje mayor y la otra se llama eje menor. ¿Cómo se halla esa área, ¿no? El área de la base, en este caso sería el área de la elipse, ¿no? El área de la elipse. El área de la elipse se halla pi por A y por B. El A se llama semieje, semieje mayor, porque obviamente es la mitad, ¿no? Todo era eje mayor, el A sería la mitad del eje mayor. Y este se llama eje menor, o sea, 2B es eje menor. El B se llamaría la mitad, semieje menor. Al margen del nombre, esta es la forma de obtener el área de la elipse, pi por A por B. Bien, ese es como un comentario adicional con respecto al oblicuo. ¿Qué es lo que más viene en el examen de admisión? Bueno, en cuanto a San Marcos, ¿no? Es el primero, el cilindro circular recto y la parte del desarrollo lateral. Eso es lo que más viene en San Marcos. Oblicuo. Profesor,
¿Qué dice ahí? No leo muy bien lo que dice. ¿En qué parte? ¿La parte de abajo? Digo de volumen, la parte que está rojo. Aquí en la parte de abajo dice área de la elipse. A de área y luego dice elipse. Igual pi por A y por B. A ver, lo voy a acercar, ¿ya? Para que se pueda observar mejor aquí. Vamos a acercarlo. Ahí está. Este es el eje mayor, esta línea donde aparece el 2A, A y A, obviamente dividido en partes iguales. Y el otro se llama eje menor. Eje mayor, eje menor. El área de la base, o sea, la base es una elipse. El área de la elipse es pi por A y por B. Ese sería el área de la base, o sea, de la elipse. ¿Sí? Esa es la forma. Decía que en examen de admisión, en lo que es San Marcos, viene el cilindro de revolución y el desarrollo lateral. Ahora, profe, ¿y esto? Esto viene en uni. En uni es fijo, ¿no? En realidad en uni viene obviamente todo, ¿no? Cualquier cosa puede venir del tema de cilindro. Incluso viene tronco de cilindro, ¿no? Que bueno, por ahora no lo vamos a mencionar, por ahora, obviamente. Después ya lo vamos a mencionar. Bien, pero en cilindro ya viene más cosas, ¿no? Viene más cositas. Bien, eso sería entonces el cilindro oblicuo. Muy bien, pasamos a las preguntas. Vamos a la sección de Aprende Más. En la primera parte, donde dice aplica lo aprendido, es solo reemplazo de fórmulas. Está bien directo, no hay mucho que explicar ahí. Vamos a la parte de Aprende Más. Dice, el área de la base de un cilindro circular recto es de 81 centímetros cuadrados. Ya, a ver, aquí hay que reconocer nada más prácticamente. Nos dan el área de la base. Al decirte cilindro circular recto, te están diciendo que la base es un círculo, no te olvides. Y este es 81 centímetros cuadrados. Entonces vamos a indicarlo aquí al costado para tenerlo en orden. Y su generatriz dice que vale 6. La generatriz usualmente la representan con la letra G, no te olvides. El área lateral, el área de la base, dice que es 81 pi centímetros cuadrados. Muy bien. ¿Qué te piden? El área lateral y el volumen. Eso es lo que nos pide el problema. ¿Sí? Piden el área lateral y volumen. Muy bien, ahí tenemos entonces nuestro cilindro. Vamos a cambiarle de color aquí. Ya está. A ver, reemplazamos. Él representa la llamada generatriz o altura, no te olvides. ¿Ya? El 6 sería generatriz o altura. El radio de la base, vamos a llamarle R. Entonces tú dices así, el área de la base es un círculo. Pi por R cuadrado es igual a 81 pi. Por lo tanto, R vale 9. Si R vale 9, entonces reemplazo nuestras preguntas. ¿Qué nos pide calcular? El área lateral. Sale 108 y 486. A ver, seguro, ¿no? Pi, 2pi por R y por 6. Claro, muy bien. 108 por pi. Correcto. Y el volumen. El volumen, por ejemplo, solamente es multiplicar el 81. Un pequeño detalle. ¿Es 81 centímetros cuadrados o 81 pi en el problema 9? No sé si le he copiado bien. A ver, ustedes que tienen su material en la mano, ¿es 81 nada más o es 81 pi? Porque si es 81 nada más, entonces faltaría, la respuesta no sería así. ¿Eh? A ver, muchachos, ¿tienen su material en la mano?
¿Tienen su material en la mano, jóvenes? ¿Ahí es 81 o me ha faltado colocar pi? Repito, si no es... Es 80, ahí debería ser 81 pi. falta. Ya. Ya, entonces vamos a agregarlo. Ahora, ¿por qué les pregunto eso? Porque si no falta nada, si solamente está así, entonces la respuesta va a salir entre pi, 108 entre pi saldría. Ya, por eso preguntaba. Si el dato es 181 pi, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque si no hubiera habido el 81 pi, no hubiera estado pi, entonces el r hubiera quedado así, hubiera quedado 9 entre raíz de pi, así hubiera quedado. Profe, ¿puede quedar así? ¿Puede quedar 9 entre raíz de pi? Claro que sí, claro que sí. Claro, en San Marcos, usualmente nunca ha quedado así en San Marcos con radio con raíz de pi. Pero en Uni sí, en sus claves ha aparecido así, con raíces, con raíz. Por eso es que digo que puede quedar, claro que sí, claro que puede quedar. Pero como ya me han dicho que aquí me he olvidado de colocar pi, entonces ahora sí, sigamos, no pasa nada. El volumen 81 pi multiplicado... Profesor, en la 8 sale 16. A ver, ya veamos un ratito. A ver, aquí cuánto salía el volumen, jóvenes, ¿cuánto me dijo acá? 486. Listo, muy bien. Ya está. Listo. Pueden participar en el chat también, no se preocupen. Así también tienen intervenciones, que eso lo vamos a tener en cuenta. A ver, pregunta 8 dice, en la figura muestra un cilindro circular recto de 8 entre pi. Ajá, ya, a ver. R es 8 entre pi. ¿Se dan cuenta? 8 entre pi. ¿Sí? 8 entre pi. Y su desarrollo de la ley, calcule el valor de x. Bueno, está directo, ¿no? Si el problema te está diciendo que esta figura es el desarrollo, te dije hace un momento que la altura o generatriz coincide con él, pues no, ese es lo mismo. Entonces, este x que representa del cilindro, este x, recuerda, representaba del cilindro todo el borde, ¿sí? Ojo, he dicho el borde, no he dicho el área, cuidado con eso, he dicho el borde. ¿Y qué significa el borde? El perímetro, pues, ¿no? El perímetro. Entonces, tú dices así, 2pi por r, eso es x. ¿Ya? Eso no te olvides, ¿ah? Esto de aquí es 2pi por r, el perímetro de la base. Muy bien, reemplaza nada más. Ahí está. Reemplazando queda 16. Ya está. Y esa sería la respuesta, ¿no? De esa manera. Como ven, no es muy complicado. Listo, a ver, siguiente pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Ya está. Pregunta 12. Dice, calcular el área total del cilindro mostrado. Ojo, calcular el área total del cilindro mostrado. Atentos a la pregunta. Área total. Sabiendo que AB vale 15 y BC vale 9. Ya está. Entonces, a ver, aquí. Él vale 15. Él vale 9. ¿Qué necesitamos? El radio. Acuérdense, necesitamos el radio. Nos piden el área total. Piden área total. A ver, silencio. Voy a preguntar a alguien, alguien para ir viendo. A ver, señorita Alessandra Castillo, ¿cómo calculábamos el área total?
Señorita Alessandra. A ver, señorita Alessandra. A ver, señorita Alessandra Castillo. ¿No está? Muy bien. A ver, voy a anotar. Ya, a ver otro. Ojo, se está anotando a los alumnos porque tengo que pasar un reporte si participan o no. Después no quiero reclamos. A ver, Profesor, ¿puedo decir la respuesta? pregunta para la señorita Camila. A ver, por favor, señorita Camila, ¿cómo se calcula el área total? ¿Cuál era la fórmula? Solamente indíqueme la fórmula nada más. La fórmula es área lateral más dos veces la base. El área lateral más 2 veces el área de la base. Correcto. Ahora dígame, ¿cómo se calculaba el área lateral? Lo acabamos de hacer hace un momento. Profesor, pero usted hizo una forma simplificada del mismo. Sí, dígame, señorita Camila, dígame. Ok. 2pi por radio por la giratriz, que acá también vendría a ser, ¿no? O sea, Claro. 2pi por el radio la generatriz. Así es. Y justamente cuando ustedes le suman el área de la base o 2 veces el área de la base, sale la forma simplificada, justamente la que me acaban de mencionar. Es 2pi r g más r. Correcto. Muy bien, entonces en el gráfico, justamente esta línea que va a unir el punto A con el punto C, esta línea representa el diámetro de la figura, o sea, el diámetro de la base. Podemos identificar el triángulo que tiene como lados al 15, al 9, entonces el otro lado fácilmente se puede identificar también. A ver, joven Juan Sánchez. Juan Sánchez, según el gráfico, ¿cuánto mide AC? Juan Sánchez, ¿cuánto mide AC? A ver, joven Juan. Sí, dígame cuánto mide AC. En el triángulo que observas, 15 hipotenusa, 9 cateto. ¿El otro cateto cuánto vale? Escríbelo o activa tu audio más rápido. Es un triángulo conocido, date cuenta nada más. Profesor, ¿puedo ayudar? A ver, ¿quién fue? No lo llegué a ver. ¿Ramírez? Profesor, ¿me puede ayudar? Ramírez, ¿no? Sí, profesor. Ya, a ver, ayúdele por favor, ayúdele a su compañero. No, ahí la AC debería ser 14. AC debe ser 14. A ver, No, perdón, es 12. 14 o 12. Es 12, profesor. Ah, ya, 12. Claro, es 12, correcto. Profe, ¿por qué? ¿Cómo sale tan rápido? Bueno, tiene dos formas, ¿no? La forma tradicional sería aplícale Pitágoras. Pero si tú ya recuerdas tus triángulos, por algo ya han hecho el tema de triángulos notables, te darás cuenta que este 9 es el producto de 3 por 3, mientras que el 15 es el producto de 5 por 3. Entonces la constante, o sea, lo que se repite es 3. Eso quiere decir que este lado
Aquí sería 4 por 3, que sería obviamente 12. Ya está. Es el triángulo de 3, 4 y 5. ¿Correcto? Muy bien. Pero obviamente este 12 no es el radio. El 12 sería justamente 2 veces el radio, ya que esto representa el diámetro. ¿Correcto? Entonces yo digo acá, del gráfico, que podemos indicar que R vale 6. Por lo tanto, el área total sería 2 veces pi por 6 G. Recuerda que G es 9, ¿sí? Es 9, es la altura también, no te olvides. Y luego viene más R, o sea, 6 otra vez. Listo. Aquí tendrías 15 por 12 o 12 por 15, como quieran multiplicar. Ahí está. Listo. ¿Cuánto sería la respuesta? Ya, a ver, cualquiera puede participar. Ese producto es conocido. Ya está. 180 pi. Esto sería el área total. Muy bien. Ahí está la resolución. Ya está. Entonces la respuesta sería 180 pi. ¿Ya? Esa es la forma. A ver, siguiente pregunta, pregunta 18. Dice, el área de la base de un cilindro de revolución es 25. Profe, ¿qué es eso de D? Bueno, este es al cuadrado. DM. DM significa decímetro. Decímetro viene a ser 10 centímetros. Esa es una subunidad. Lo más conocidos obviamente es el centímetro y el milímetro, pero también hay un decímetro. Bueno, al margen de la unidad, vamos, y eso lo podemos poner al final también, vamos con los números. Dice el área de la base de un cilindro de revolución es 25. Ahora, lo que quiero que me confirmen, a ver si tienen su material, ¿es 25 solamente o es 25 pi? O me ha faltado colocar pi ahí. A ver, ¿me confirman por favor? ¿Es solamente 25 o me ha faltado colocar 25 pi? Debe ser. ¿Cómo debe ser? A ver, jóvenes, ustedes que tienen su material a la mano. A ver, ¿cómo estamos, jóvenes? ¿Tienen su material en la mano? En la 18, ¿es 25 o 25 pi? De repente es como el anterior, ¿no? De repente ha faltado. Sí, profesor, hay una cosa, tenemos que transformar de cámetros a metros. Saldría 2,5. Ya. Bueno, no es necesario transformarla en metros porque no, la otra también está en decímetro. Lo que quiero saber es si dice 25 o es 25 pi. Me parece que es 25 pi como en el anterior, me parece. Ahí creo que me ha faltado copiar lo que es la parte de pi. Ya, las unidades va a salir en decímetro al final, ¿no? Porque la altura también está en decímetro, así que no hay problema ahí. Ya, ahí no hay problema. Vamos entonces aquí a... Parece que debe ser 25 pi. Acá ha faltado colocarle pi. Ya está. Pero, ¿qué es lo interesante de acá? Dice que hay un cilindro que tiene 25 pi de área, la altura es 6 y te piden el área lateral, pero de otro cilindro que tenga el mismo radio, pero el doble de volumen. A ver, supongamos que este sea el cilindro y este sea el otro cilindro. El primer cilindro, como dice bien claro, va a tener como área
25 pi. O sea, el área de este cilindro es 25 pi. Con este dato, ¿qué voy a obtener yo? Voy a obtener su radio, ¿cierto? Ahí está. Entonces el radio sería igual a 5. Ya está. Yo tengo que el radio de este cilindro vale 5. Listo. Ahora, si la altura mide 6, dice. Ahí está. La altura vale 6. Te dice, calcular el área lateral del otro cilindro. O sea, piden el área de este cilindro. Piden el área lateral. Pero, ¿qué sucede aquí? Este cilindro de aquí dice que tiene el mismo radio que el anterior. Ah, ya. Entonces su radio también sigue siendo 5 aquí. Mismo radio tiene. Pero el volumen es el doble. Ah, ya. Entonces yo digo esto. ¿Cuál es el volumen de él? El volumen de él sería 25 pi, porque ese es el área de la base, multiplicado por 6. Ese es el volumen de él. Pero el volumen de él sería el área de la base, que sigue siendo 25 pi, porque al tener el mismo radio, obviamente tiene la misma área en la base, pues sí o no. Por eso sigue siendo 25 pi. Pero esto es multiplicado por ¿cuánto? Por h. Entonces aquí vamos a llamar así. Volumen 1, volumen 2. ¿Qué nos dice el problema? Dato. El volumen 2 es igual a 2 veces el volumen 1. Porque eso es lo que dice. Nos dice calcular el área de otro cilindro que tenga el mismo radio, por no decir la misma base, pero el doble de volumen. Ahí está, ¿ves? Listo. Entonces, ahí está. Este sería 25 pi por h es igual a 2 veces el volumen 1, que es 2 pi por 6. Bueno, perdón, 25 pi. 25 pi por 6. Bueno, como te darás cuenta al final, Sale 12. claro, muy bien, te darás cuenta al final que 25 pi se va a cancelar y queda h igual 2. Muy bien, entonces vamos a la pregunta. Luego, la pregunta decía área lateral. Área lateral. ¿Esto cuánto vale? 2 veces pi por su radio, que es 5, y por su altura o generatriz. Recuerda que es igual. ¿Por qué? Porque es un cilindro de revolución. Por eso es que son iguales la altura con la generatriz. Listo. Entonces la respuesta en este caso sería 120 por pi. Ahí está. Pero profesor, esos de ahí son decámetros cuadrados. Claro, Pero si fuera en metros cuadrados sería 12. si fuera en metros cuadrados, claro, ahí si trabajamos con metros ya cambiamos las unidades, ¿no? Obviamente, cambiamos las unidades. Si nos piden con unidades metros, ya tendríamos que cambiar las unidades, ¿no? Bien, esa sería entonces la pregunta 18. Muy bien, ahora vamos a ver un par de problemas adicionales. Bueno, este es unido, me olvidé ponerle, le puse cualquier número acá. Este es un problema adicional 1 y este es un problema adicional 2. Son problemas adicionales. Estos no están obviamente en tu libro, por eso dice adicional. Unidos. Dice, un cilindro es tal que visto de frente se ve como un rectángulo, dice, de 48 centímetros cuadrados de área. Nos dice, hallar la razón entre el volumen del cilindro y el diámetro de la base. Ya, hallar la razón entre el volumen del cilindro
y el diámetro de la base. Bien, a ver, ¿cómo se entiende esto? Cuando dice un cilindro es tal que visto de frente se ve como un rectángulo de 48 centímetros cuadrados de área. A ver, imagínense ustedes que tienen un tarro de leche y con una linterna lo ponen encima de una mesa y con una linterna lo alumbran y esta proyecta en su pared una sombra, ¿sí? Bueno, aquí las alternativas no corresponden, obviamente, porque piden la razón y cuando dice razón es un cociente, ¿no? En todo caso vamos a dejarlo ahí por el momento. Luego lo cambiamos las alternativas. Ya lo que quiero que entiendan primero es el dato. Vuelvo a repetir, imagínense ustedes que tienen un tarro de leche o un balde o un cilindro y a este lo alumbran y este proyecta una sombra en una pared. A eso más o menos se refiere cuando dice visto de frente, ¿no? Algo así. Pero vamos a indicar aquí para que se vayan guiando. Supongamos que aquí tienes a la pared y tienes el piso y colocas tu cilindro. Ahí está tu cilindro. Ya. Imagínate que tú has puesto una linterna o una luz, pero que esta dice proyecte o visto de frente se vea como un rectángulo, ¿no? Ya, cuando tú te pones acá, vamos a suponer que te has parado aquí delante de él. Ahí está, te has parado de frente a él. Entonces, si estás frente a él, tú no vas a ver toda la curva. Supongamos que es un cilindro grande, ¿no? Casi de tu tamaño. Tú no vas a ver exactamente la curva de acá arriba. Tú lo vas a ver este borde. Pero este borde, visto de frente, se confunde como una línea, que es justamente algo así como si tú alumbraras, ¿sí? Como si tú alumbraras y se proyectara en la pared una figura que es de la siguiente manera. Ahí está, más o menos para que te vayas guiando cómo se va proyectando, cómo se proyectaría, ¿no? Ahí está. Esta parte de como si fuera una sombra, algo así, sería lo que tú ves si te paras de frente a él. O sea, toda la parte de arriba tú no lo vas a ver la curva, tú vas a ver una línea así. De esa manera. Esta parte de aquí es el dato que dice que tienes un rectángulo de área 48 centímetros cuadrados. Esta altura que está aquí proyectada como la sombra es la misma de la parte del cilindro. El borde obviamente no es esta línea, ¿no? Es esta de acá. Es el diámetro. Aquí sí es el diámetro. De extremo a extremo. ¿Sí? Ahí está. 2R. Y esta es la misma. Muy bien. Ahora, ¿qué puedes deducir de acá? Que el área, que es 48, se obtendría multiplicando 2R por H, ¿sí o no? Ahora, pero ten en cuenta que nuestra pregunta dice hallar la razón entre el volumen del cilindro, o sea, te piden el volumen del cilindro entre el diámetro de la base, ¿sí? ¿Quién es el diámetro de la base? El diámetro de la base es 2R, obviamente, ¿no? El diámetro de la base es 2R. Entonces tú tienes que hallar ello. Vamos a hallar la relación. Bien, ahí está en limpio para que te des cuenta. El diámetro es 2R, no te olvides, ¿eh? El diámetro es 2R. Muy bien, entonces comenzamos con el dato. El dato en este caso es 48, no te olvides. Y ese 48 es 2R por H. Simplificas o sacas mitad en todo caso. ¿Qué es lo que queda? Queda R por H.
¿sí? Queda R por H. Y luego mantienes esa relación por un momento, ¿ya? Mantienes esa relación por un momento y lo que vas a hacer es lo siguiente. Tú dices ahí, el volumen. ¿Cómo se halla el volumen? Ahí está. En el volumen es pi r cuadrado por h, ¿sí o no? Pero como tú lo quieres el volumen entre 2r, porque esa es tu pregunta, recuerda, entonces vas a ir reemplazando nada más. Cuando tú reemplazas, te das cuenta que vas a poder simplificar. Al simplificar, se cancela r, ¿sí o no? Un r se cancela. Mira, repito, el volumen del cilindro entre 2r, eso es lo que tú quieres. ¿Cómo se calcula el volumen? Pi r cuadrado por h entre 2r, obviamente. Sacas un r o cancelas un r. Claro. Te das cuenta que r por h lo tienes aquí. Entonces solamente reemplazas nada más ya. Cuando tú reemplazas, lo que quedaría es 12 veces pi. Ahí estamos reemplazando y eso es lo que queda. ¿Ves? Ahora, en ningún momento yo estoy diciendo que hay que darle valores a R y a H. En ningún momento se está diciendo eso, porque eso no lo sé. No vayas a estar dándole valores porque eso no puedes asegurarlo. ¿Ya? Solamente sabes que el producto es 24, nada más. No se sabe nada más. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Bien, esta es una pregunta no tan complicada que ha venido en examen de admisión en Callao. ¿Ya? Así ha venido. No es muy complicado que digamos. Pero hay que tener un poco de criterio para poder plantearlo, ¿sí? Muy bien. A ver, pregunta siguiente, dice, calcule el área total del sólido que se forma al girar. A ver, tienes un rectángulo. Ya te dije al inicio, cuando tú tienes un rectángulo, siempre que gires un rectángulo, vas a tener un cilindro de revolución. Siempre. Ah, eso sí, siempre que el giro sea con uno de sus lados, obviamente. Puede ser este lado o puede ser este. Obviamente que si ustedes hacen girar con respecto del lado de abajo, ¿no? Si hacen girar con respecto de este lado de abajo, el cilindro va a tener esta forma, ¿no? Por acá. Algo así. Así estaría la posición del cilindro. Si es que haces girar con respecto del lado que está debajo, ¿no? Así saldría tu cilindro. Cuando haces girar con respecto de este lado, ¿no? Pero cuando lo haces girar con respecto de la línea vertical, entonces el cilindro que te sale es esta forma, obviamente, ¿no? Así te va a salir el cilindro. Eso es lo que debes darte cuenta. En examen de emisión, ¿cuál viene? Las dos formas. Puede venir girado con respecto de la línea horizontal, que tendría esta posición, o girado con respecto de la línea vertical. En examen de admisión puede venir cualquiera. Bueno, en San Marcos casi siempre viene vertical, así que no hay problema ahí. La mayoría se acostumbra a eso nada más. A ver, sigamos. Dice, AB vale 13, o perdón, AC vale 13 y AB vale 5. Muy bien. Entonces, si él es 5, él es 13. Pero hay que trazar la línea AC todavía, si te das cuenta. Hay que trazar la línea C. Ahí está. Vamos a llamarle H de altura, que obviamente va a ser igual a esta. Y AC debe ser 13. Listo. Como te darás cuenta, este triángulo es conocido. 5, 13, H se conoce. Recuerda que la pregunta es el área total, ¿eh? No te olvides. Entonces del gráfico obtenemos H igual a 12, recuerdo. Si no te acuerdas, le aplicas Pitágoras. El área total, no te olvides, es 2pi por el radio, paréntesis, generatriz más el radio. No te olvides, es de la forma del área total, forma ya va para reemplazar directo. Y ya está todo listo, ¿no? Si ya sabes que H vale 12, recuerda que H era igual a G y el R es dato. Entonces, reemplaza nada más.
Cuando tú reemplazas, multiplica y obtienes el área total. Listo, y esa es la forma. Ya, entonces este problema era para recordarles cómo se obtiene un cilindro al hacer girar y reemplazando obviamente los datos aquí, ¿no? Esa es la forma. Muy bien, entonces esas son las dos preguntas adicionales con respecto a cilindro. Rápidamente vamos a pasar ahora a otro sólido. Este sólido que vamos a mostrar el día ahora es un poliedro también. ¿Sí? Es un poliedro. ¿Por qué un poliedro? Porque va a estar formado por regiones poligonales. Por eso se llama también poliedro. ¿A qué figura me estoy haciendo referencia? Me estoy haciendo referencia a la pirámide. La pirámide, a diferencia del prisma, por ejemplo, que tenía dos bases paralelas, la pirámide solo tiene una base y las caras que están alrededor son regiones triangulares. ¿Ya? Son regiones triangulares. En un prisma, recuerda, tenía dos bases y las caras laterales eran paralelográmicas, de forma general. En este caso, son caras laterales, pero tienen la forma de triángulos. Ojo, he dicho triángulo, no he dicho todavía ni isósceles, ni he dicho equilátero, nada. Solo he dicho triángulo, ¿ya? ¿Qué tipos de pirámides hay? Dos tipos de pirámides básicamente. La pirámide recta y la pirámide oblicua. De forma general, claro está. En el caso de la pirámide recta, la altura se encuentra ubicada o cae en el centro de la base, o lo que le llaman centroide de la base. En el caso de la oblicua, no cae en el centro o centroide de la base. Por lo general, eso sí, por lo general, no siempre, podrías identificarlo. Esta altura, por ejemplo, cae fuera de la base y esta cae dentro. Eso no siempre va a ocurrir, obviamente. Ahí podemos observar, este se llama cara lateral, cara lateral. Ahí la flechita se pasó. La arista básica solamente es hasta aquí, hasta la línea de acá nada más. Esta es la base, lo que está dentro, y esta línea es la arista básica. Aquí la arista lateral es esta línea nada más. Hasta ahí nada más es. Hasta la línea. Esa es la arista lateral. Entonces tienes cara lateral, base, arista básica, arista lateral y obviamente estas son las alturas. Esta se llama altura. Este se llama vértice o cúspide de la pirámide. Vértice o cúspide de la pirámide. ¿No? Vamos a escribir bien la parte de altura que no se nota muy bien. Ahí está. Bien. Entonces, esas son las características de una pirámide. A ver, recuerda, la pirámide se va a nombrar según el número de lados que tenga la base. Si la base es un triángulo, se va a llamar prisma triangular. Si la base es un cuadrilátero, se va a llamar prisma cuadrangular. Si tienes un pentágono, pirámide pentagonal, ¿no? Cuando yo digo pirámide triangular, la base significa que es un triángulo que puede ser escaleno, puede ser triángulo rectángulo, puede ser triángulo isósceles, puede ser triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Puede ser cualquier tipo de triángulo. Igual, si yo digo prisma cuadrangular, entonces puede ser un cuadrilátero cualquiera. Me refiero, puede ser un trapecio, puede ser un paralelogramo, puede ser un rectángulo, puede ser un rombo, puede ser un cuadrado. A eso me refiero, ¿ya? Cuando dice cuadrangular. Ya ahorita vamos a ver cuándo se dice si es que es un cuadrado o cuándo es un triángulo equilátero, cómo se le dice. Pero por ahora, de forma general nada más. ¿Qué tipo de pirámide es lo que vamos a ver ahora? ¿Y qué es lo que más viene en examen de admisión? Lo que viene más en examen de admisión, en caso de San Marcos, por ejemplo, es la pirámide regular.
¿Qué es una pirámide regular? Una pirámide regular se caracteriza por dos cosas muy importantes. La base es un polígono regular y la altura cae en el centro de dicha base. Esa es la característica de un polígono, de una pirámide regular. Otra característica de la pirámide regular es que las caras laterales van a ser siempre triángulos isósceles. Esa es otra de las características. Pero puede ocurrir, y ese sería un caso muy particular, puede ocurrir que la cara lateral sean triángulos equiláteros. Y ustedes ya conocen una pirámide que cumple esa condición. Ustedes ya han visto seguramente el tema de poliedros. Me refiero a los poliedros regulares. A ver, pregunta. Vamos a preguntar acá. A ver, señorita Mireya Granizo. Señorita Mireya. A ver, señorita Mireya. ¿Está? Ya, vamos a anotar. A ver, señorita Kiara Matías. Kiara. A ver, señorita Kiara. Kiara. Bien. Joven Miguel. Joven Miguel Alberco. A ver, por si acaso es una forma de pasar lista y estoy colocando falta. Después ya paso el reporte nada más. A ver, joven Julio Tolentino. Joven Julio, buenas tardes. ¿Cómo o qué poliedros regulares recuerdas? Por ejemplo, el cubo o hexaedro regular es un poliedro regular. ¿Qué otro poliedro recuerdas? Ese tema ya han hecho, ¿ah? Se hace antes de Prisma. ¿Qué poliedro regular, aparte del hexaedro, ¿sí? Aparte del hexaedro, es el que recuerdas? Son 5 poliedros regulares, ¿ah? Por si acaso, son 5. A ver, Tolentino. Sí, profesor. Tolentino, ¿qué otro poliedro recuerdas, Tolentino? Profesor, ¿puedo decirlo? Un momento. Estoy preguntando para todos. Es que todos tienen que tener participación.
El que no responde obviamente ya tiene otra nota, ¿no? Ya, octaedro. Ya, ese es otro poliedro, correcto. A ver, señorita Cori. Cori Mateo, ¿no? Es Cori Mateo. Señorita Cori, ¿qué otro poliedro, aparte del hexaedro que ya mencioné y aparte del octaedro que su compañero ha mencionado o ha escrito, cuál otro poliedro regular es el que recuerdo? A ver, señorita Cori. El profesor Enrico Saedro. Icosaedro, correcto. Muy bien. Muy bien, correcto. ¿El dodecaedro? ¿Cómo? ¿El dodecaedro? Claro, el dodecaedro, correcto. Muy bien. A ver, joven Jean-Pierre, otro más. Jean-Pierre García. El cubo, claro, el cubo es el hexaedro, correcto. ¿Cuál otro? Hay uno más, hay dos más todavía faltan. Tetraedro, correcto, muy bien. Tetraedro, así es. El tetraedro regular. Justamente el tetraedro regular es una pirámide también. ¿Por qué? Porque el tetraedro regular tiene la característica de que una cara va a ser considerada como base. Obviamente la base sería un triángulo equilátero. Y las otras caras que están alrededor son triángulos también. ¿Pero qué tipo de triángulos? Son triángulos equiláteros. Entonces, un tetraedro regular también es una pirámide. Claro está que hay otro poliedro también que se llama el icosaedro regular. Son 5. El tetraedro regular, el hexaedro regular, el octaedro regular, el dodecaedro regular y el icosaedro regular. Son 5 poliedros regulares, los cuales debes de recordar. Esos son los poliedros regulares. ¿Están de acuerdo? En el caso de la pirámide regular, entonces, el tetraedro es una pirámide regular también. Pero aquí vamos a colocar una pirámide con 4 lados como base. Porque la de 3 ya ustedes lo han visto en el tetraedro, así que vamos a colocar una pirámide con 4 lados como base. O sea, en otras palabras, esta se va a llamar pirámide cuadrangular regular. Ahí está. Observa que la altura llega al centro de la base, o es el centro de la base. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. O en este caso es el centro de la base. Y la base es un cuadrado. La altura llega justo a su centro. Esta línea que ustedes observan aquí, la altura de la cara lateral, que viene a ser AP en mayúscula, a esa se llama apotema de la pirámide. No te olvides ese nombre. Mientras que esta línea de abajo en la base, en minúscula, se llama apotema de la base. Eso también lo voy a comentar acá, al costado. Ahí está. Apotema de la pirámide, apotema de la base. Observa bien, aquí se forma un triángulo rectángulo, la altura, apotema de la base, apotema de la pirámide. Se cumple el teorema de Pitágoras, si te das cuenta, porque es un triángulo rectángulo. Ahí está, ¿ves? Teorema de Pitágoras. 3 cosas se te va a pedir en una pirámide. Lo mismo que en los demás sólidos. Área lateral, área total y volumen. Ahí está. ¿Cómo se calcula el área lateral? Semiperímetro de la base por el apotema. Aunque no es necesario que memorices la fórmula en realidad, porque tú puedes deducirlo, ¿no? Hay cosas que a veces uno trata de memorizar y fácilmente lo puede deducir. Por ejemplo, si tú sabes, en este caso, ¿no? Este es lado L. Entonces tú sabes que el área de este triángulo es base L con su altura AP, apotema de la pirámide, sobre 2. Pero como tienes 4 caras, le multiplicas por 4 y ya tienes el área lateral. Y si tú quieres el total, ¿qué haces? Le agregas el área de la base.
Y la base, como es un cuadrado, en este caso, obviamente, la base es un cuadrado, el área de la base, ¿quién sería? L cuadrado. Profe, pero si la base es un triángulo, por algo, ustedes han hecho ya el tema de áreas triangulares, ¿cierto? Si la base es un triángulo, calculas el área de la base, que es el triángulo, y le agregas las caras laterales, que son también triángulos. Así nada más, lo deduces, no es muy complicado. En el caso del volumen, es 1/3 del área de la base por la altura. No te doy la fórmula del área de la base, eso es obvio, porque el problema puede darte un triángulo, puede darte un cuadrilátero, eso va a cambiar. Pero lo que tú tienes que recordar bien claro es que si dice regular, la base es un polígono regular. Si tiene 4 lados, necesariamente es un cuadrado. Si tiene 3 lados, la base necesariamente es un triángulo equilátero. Pero siempre y cuando diga la palabra regular. Si no es regular, entonces este puede ser un rectángulo, un rombo, un trapecio, cualquier figura. Tengan cuidado con eso. Bien, sabiendo esto, entonces podemos mencionar rápidamente también un teorema. ¿Qué sucede cuando a la pirámide nosotros... Profesor, ¿lo podría volver atrás un momento para copiar las fórmulas? el material lo voy a enviar, así como lo envió el anterior. No hay problema. Lo voy a subir a Classroom. Va a estar en el Classroom el material. ¿Qué sucede si a la pirámide lo cortamos? ¿A qué me refiero cuando yo digo lo cortamos? A esta forma. ¿Qué sucede si a la pirámide hacemos un corte paralelo a la base? Así. Entonces lo que sucede es que la parte de arriba es una pequeña pirámide que se llama pirámide parcial. Y la pirámide inicial es la pirámide total. Esta parte que queda entre los dos planos de corte, el de arriba con el de abajo, se llama tronco de pirámide. Que ahorita lo vamos a comentar. Primero acá. Cuando sucede este corte paralelo a la base, se dice que las pirámides, tanto pequeña que es parcial, con la grande, se dicen que son semejantes. Y cuando hay pirámides semejantes, ustedes ya saben algunas propiedades de semejanza, ¿cierto? Cuando han hecho el tema de triángulos semejantes, ustedes aquí lo pueden aplicar también. ¿Por qué lo pueden aplicar aquí también? Porque se dan cuenta que este triangulito de aquí con el triángulo grande son semejantes. O el triangulito de aquí, el que no está sombreado, con el triangulito más grande son semejantes. Puedes aplicar semejanza también aquí. Obviamente que estás en el espacio, ¿no? Pero se puede aplicar semejanza. Pero algo adicional también, que lo puedes aplicar con áreas y volúmenes, ¿sí? Lo puedes aplicar con área y volumen. Ten en cuenta este detalle nada más, que cuando tú lo relacionas con el área, por ejemplo, el área de la base de esta pirámide pequeña con el área de la base de la pirámide grande, al comparar esas áreas, tú puedes comparar sus aristas OM y la otra arista AO, pero elevado al cuadrado. De la misma manera, puedes compararla con su altura de la pequeña y la altura de la grande, pero en ese caso lo elevas al cubo. ¿Ya? Ten en cuenta eso. Cuando tú comparas volúmenes, lo elevas al cubo. Esto es muy importante porque en examen de San Marcos ha venido, bueno, y en un ni se diga. Así que estas propiedades, cuando haces un corte, pregunta clásica en exámenes de admisión. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo digo tronco de pirámide? El tronco de pirámide, como te acabo de decir hace un momento, es la parte que queda entre este corte y la base, lo que está aquí abajo. A esto se llama tronco de pirámide. Cuando yo digo regular, se refiere a que obviamente la base es un polígono regular. Ahí está. Observa el gráfico. Esta parte de aquí es el tronco de pirámide. Arriba hay la base superior, la base inferior. Obviamente tiene dos bases, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta figura de aquí, hay algunos recipientes que tienen esa forma, algunas macetas o incluso eh, algunos recipientes para sopa también lo pueden ver, tienen esa forma, más o menos esa forma tienen, o algunos tuppers también tienen esa forma. Esto viene a ser llamado tronco de pirámide, ¿sí? Tiene dos bases tiene el tronco de pirámide. ¿Qué te piden en un tronco de pirámide? Lo mismo que el anterior.
área lateral, área total y volumen. Solo que el volumen sí ya tiene una fórmula diferente. ¿Ya? Ahí está. La fórmula de volumen sí es diferente. Es la altura sobre 3, obviamente la altura del tronco, paréntesis, sumas las áreas arriba abajo, más la raíz cuadrada del producto de las áreas que das. Esa es una pirámide, o mejor dicho, un tronco de pirámide regular. Profe, pero ¿y si la base no es regular? Bueno, entonces simplemente se llamaría irregular. Nada más, esa es la única diferencia. Cuando la base no es regular, se llama irregular. Ahí está, ¿ves? Esa es la manera. Listo. La base puede ser un triángulo, puede ser un triángulo, obviamente si es un triángulo, puede ser un triángulo equilátero, puede ser un triángulo isósceles, puede ser un triángulo rectángulo, porque no es regular, precisamente, porque no es regular. Pero ¿se siguen cumpliendo las mismas propiedades? Sí, se siguen cumpliendo las mismas propiedades, ¿ya? Se cumplen exactamente las mismas propiedades, no te olvides. En una pirámide que no es regular, se siguen cumpliendo las mismas propiedades. En este caso en particular, el volumen, obviamente, ¿ya? En este caso en particular, del volumen. Eso es lo que se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahora, en los problemas, lo único que tú tienes que hacer, obviamente, es acordarte de las propiedades que acabo de mencionar. Si tú recuerdas las propiedades que acabo de mencionar, los problemas en realidad no son muy difíciles que digamos. El problema solamente es acordarse bien las propiedades a veces, ¿no? A veces uno se olvida las propiedades y ya obviamente con eso no puede hacer mucho, ¿ya? El problema es acordarse de las propiedades. Si no se acuerdan las propiedades, ahí sí como que no vamos a, o mejor dicho, no van a poder avanzar mucho, ¿no? Porque si no, tendrían que deducir algunas fórmulas. ¿Se puede deducir? Sí se puede deducir. El problema a veces no es en deducir, sino más bien está en el dibujo, porque hay problemas donde no les dan el dibujo y si no uno no ha practicado, entonces no entiende mucho bien o no entiende bien cómo se trabaja con el apotema, cómo se trabaja con, en este caso, con la base cuando no es regular, ¿ya? Entonces ahí vienen los problemas, ¿no? Entonces por eso es que yo sugiero o les sugiero que traten de practicar los ejercicios de esta parte, ¿ya? No esperen a última hora para que estén, en este caso, pues tratando de resolver, sino vayan practicando con anticipación, ¿ya? A ver, vamos a terminar con dos ejercicios de forma rápida nada más para que quede claro esta parte, ¿sí? Para que quede claro esta parte. Y la otra semana obviamente vamos a hacer ya los demás ejercicios, ¿no? Vamos a ver dos ejercicios más o dos ejercicios ahora nada más y la próxima semana ya hacemos más ejercicios de pirámide, ¿no? Algunos más. A ver. Vamos a... Uy, ¿no salió los problemas? Ahí está. Sí está. A ver. Me parece que este es de la página 80. Era la primera. Esta es la pregunta de la página 80. Y este es de la página 81. Ya, en su material hay pocos ejercicios de esta parte, de cilindro también hay poco, así que yo les voy a mandar, escuchen bien, yo les voy a enviar en el Classroom, le voy a subir los ejercicios que me van a presentar como tarea. Escuchen bien, ¿ah? En el Classroom yo voy a colocar los ejercicios que vas a presentar como tarea, que es la parte de cilindro y la parte de pirámide. ¿Ya? Atento con eso, con lo que estoy diciendo. En el Classroom voy a colocar una separata de ejercicios que vas a presentar como tarea.
Motivo, no hay muchos ejercicios en el libro correspondiente a esta parte, porque está combinado con también esfera y está combinado con cono. Entonces hay muy poquitos problemas. Ya, esa es la razón. Bien, a ver, para terminar entonces. Pregunta 6 dice, en una pirámide regular, dice, su base es un triángulo. Mira bien claro, dice, es un triángulo y ha dicho pirámide regular, ¿te das cuenta? Ha dicho pirámide regular y la base es un triángulo, dice bien claro. Entonces, si la base es un triángulo, escucha bien, la base es un triángulo y ha dicho la palabra regular, pregunta, ¿qué tipo de triángulo necesariamente es? ¿Qué tipo de triángulo necesariamente es? Dice regular, regular. Si dice regular, la base debe ser un triángulo equilátero, recuerden, no se olviden, ¿ah? Cuando dice pirámide regular y luego dice la base triangular, necesariamente la base tiene que ser un triángulo equilátero. No se olviden lo que estoy diciendo, ¿ya? No se vayan a olvidar, ¿ah? Si se olvidan eso, entonces van a tener inconvenientes, obviamente, a la hora de resolverlo, ¿no? Van a tener problemas a la hora de resolverlo. Ya, entonces mira, ese es el triángulo, o perdón, esa es la pirámide. Uy, acá está. Este va a ser nuestra pirámide, mira bien, la base, un triángulo. ¿Cuánto mide el lado de la base? 6. Te dan el lado. Ahí está. Suficiente es colocarlo en uno, en realidad no es necesario colocarlo atrás. Ahí nada más. ¿Qué más dice? La altura del sólido es el doble de la altura de la base. A ver, la base, ¿qué figura es? Un triángulo equilátero. Pero tú bien sabes que si es un triángulo equilátero y esta es la altura, entonces, ¿cuánto debe ser él? Si es un triángulo equilátero. Acuérdate, notables pues. Él es 30. La altura en un equilátero divide al lado en partes iguales. 3, 3. Utiliza tu notable. Si a 30 se le opone 3, a 90 se le opone 6, a 60 se le opone ¿cuánto? 3 raíz de 3. Dato del problema. La altura es el doble de la altura de la base. Entonces tú dices, del dato H representa la altura del sólido, o sea, la altura de la pirámide. H será igual 2 veces 3 raíz de 3. ¿Cuánto vale H? 6 raíz de 3. Ese es H. ¿Qué pide? Volumen. A ver, yo les dije la clase pasada, repasen el tema diario, jóvenes. ¿Ah? Volumen se calcula, recuerda, 1/3 el área de la base multiplicado por la altura, volumen de la pirámide. La altura ya lo tienes, falta el área de la base. Entonces aquí, cálculo del área de la base. ¿Cómo se calcula el área de la base? En otras palabras, ¿cómo se calcula el área del triángulo equilátero? El área del triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz cuadrada de 3 sobre 4. Esto sale 9 raíz de 3. Entonces, ya está listo. Reemplazamos. Reemplazando. Sale 54. Creo que sí. Claro. No, no sale 54. ¿O sí? Sí sale. El volumen sería 1/3 área de la base. Vamos a cambiar de color para que se note. Ahí está. Área de la base, 9 raíz de 3. Y la altura, 6 raíz de 3. Claro, ¿no? El 3 se cancela con el y queda 54.
Ahí está. No te olvides lo que acabo de decir. ¿Qué dije hace un momento? Que la altura nos dice que es el doble de la altura de la base. ¿Qué más dije también? Dije que la pirámide es regular. Y como dice que la base es un triángulo, entonces necesariamente este es un triángulo equilátero. Eso no se olviden, ¿ah? Es muy importante que sepas eso o que recuerdes lo que acabo de decir. Si no, no te sale el problema. Listo. Terminamos ahora con la pregunta. En este caso vamos a terminar con la pregunta de la página 81. Sí, vamos a terminar con esa pregunta de la página 81. A ver, dice lo siguiente. Una pirámide cuadrangular regular tiene como arista básica a 10 centímetros y como apotema a 13 centímetros. Pregunta, calcule el área lateral y volumen del sólido. Muy bien. A ver, aquí vamos a colocar el dibujo. Ahí está. Uy, ahí está. Esta es la pirámide, muchachos, cuadrangular regular. Características, la que te dije hace un momento. La base es un cuadrado. La altura tiene que llegar al centro de la base. Por eso que aquí ustedes pueden ver, están las marcas iguales. Obviamente este n también se repite aquí. También se repite ahí. Y aquí atrás también. A ver, colocamos los datos rápido nada más. Tiene como arista básica a 10. Ya está. Arista básica 10. Entonces él debe ser 10. ¿Qué más dice? Como apotema 13. Profe, ¿cuál apotema? Usted dijo que hay apotema de la base y apotema de la pirámide. ¿Cuál de los dos? Ah, ya. En este caso, cuando el problema no te diga nada, solamente dice apotema, tú vas a considerar el apotema de la pirámide. Escucha bien. Cuando solamente diga apotema nada más, entonces tú consideras el apotema de la pirámide. Y el apotema de la pirámide siempre debe llegar al punto medio de su lado, trazado desde dónde? Trazado desde su vértice. No te olvides, así. Este es el apotema de la pirámide. ¿Ya? Este es el apotema de la pirámide. No te olvides. Ahí está. ¿Y qué ángulo debe formar aquí? 90 grados. Siempre el apotema forma 90. No te olvides eso también. Entonces aquí forma 90. Ya está. ¿Cuánto mide esta línea? Dice. ¿Cuánto nos mide? Nos dice que vale 13. Listo. Acuérdense ahora lo que les voy a decir también, algo adicional. No se olviden. Cuando tú tengas la pirámide, la base es un cuadrado. ¿Y por qué sé que es cuadrado? Porque dice cuadrangular regular. No te olvides este dato que te voy a decir. Siempre, escucha bien, siempre el apotema de la base, siempre el apotema de la base es la mitad. Escucha bien, la mitad de la arista básica. Siempre es la mitad. Escucha, siempre la mitad. ¿Ya? Siempre la mitad. Acuérdate eso, en tu práctica va a venir una pregunta parecida. Te estoy adelantando algo ya. Él entonces, ¿cuánto debe ser? 5. Listo. Ahí está, mira. Del gráfico, h cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Conclusión, h vale 12. Listo, eso lo sacas de aquí. h 13 y el 5. ¿Qué te piden? El área lateral. ¿Cómo se calcula el área lateral, muchachos? Recuerda, es el semiperímetro de la base. ¿Cómo sería el semiperímetro de la base? Si el lado vale 10, obviamente todos los lados valen 10, ¿sí o no? Entonces sería 10 más 10 más 10 más 10 entre 2. ¿Cuánto sale eso? 20. Entonces el área lateral, ¿cómo sería? Profesor, sale 260 y el volumen sale 400. Claro, sería 20. 20 por 13 sería 260. Mientras que el volumen sería un tercio
El área de la base. ¿Cuánto es el área de la base? 10 al cuadrado. ¿Por qué? Porque la base es un cuadrado, pues, ¿no? La base es un cuadrado. Es un cuadrado. Entonces su área vale 10 al cuadrado. Y la altura de la pirámide, obviamente h, es 12. Entonces por 12. Listo. Volumen sería 400. Bueno, si queremos colocar las unidades, este sería centímetros cúbicos y este era áreas, metros cuadrados. Muy bien, esa sería entonces la respuesta de la pregunta. Muy bien, jóvenes, entonces esta sería la clase del día de hoy. Escuchen bien, dije que voy a enviar o voy a subir los ejercicios que van a presentar como tarea. Traten de enviarlo con tiempo, por favor, no a última hora, para poderlos revisar de todos juntos. No puedo revisar solo de uno o de dos. Bien, si no hay ninguna pregunta, ahí nos vamos a quedar. La próxima semana vamos a hacer algunos ejercicios más de exámenes de admisión de preferencia. Voy a colocarles para que vean cómo se plantea los ejercicios tipo examen de admisión. Muy bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Si no, ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Uy, a ver, no. Profesor, por un momento con usted. Claro, no hay problema. Sí, la profesora lo Ya. Pero usted va a mandar la tarea al Classroom, ¿no, verdad? Así es, así es. Voy a enviar un Ya, archivo profesor. en el Classroom, así es. La clase también que hemos Bien hecho hecho, ahorita. profesor. Hasta luego, joven, cuídese. Chao, profesor. Hasta luego, joven.